nueva etapa en el desarrollo humano y social. El tema que está en debate es tan profundo que tiene sentido detenerse en él con más detalle. En un lenguaje científico, se podría empezar hablando de un cambio de paradigma, que en este caso sería un cambio de principios del modelo de comportamiento. Pero yo me ceñiré al análisis simple y a las comparaciones ilustrativas. Reflexionemos sobre cómo era antiguamente viajar, por ejemplo, desde Europa a América. Se tenía que atravesar el océano en un barco de velas. Esto tomaba mucho tiempo. Por supuesto, cuando se contempla la imagen de un barco con muchas velas, el espectáculo es muy hermoso. Pero ¿cuánto tiempo era necesario para navegar? ¿Y cuántos peligros le esperaban durante una tormenta a un barco pequeño? Y ahora es diferente. Son barcos diferentes. Cruzan el océano muy rápidamente. Y si se necesita llegar a Estados Unidos de América muy rápido, se puede abordar un avión y en pocas horas se puede estar en el lugar. Y hay que prestar atención a esto. Ir de Europa a América, por ejemplo, por mar, no solo es ahora mucho más rápido, sino también más seguro y también es más cómodo. Y excitada. Porque un transatlántico cuenta con muchas comodidades, restaurantes, pistas de baile, piscinas, todo lo que se necesite. O vamos a considerar el problema de la comunicación. ¿Cuánto tiempo le tomaba a un europeo intercambiar mensajes con un amigo en América? Y ni siquiera retrocediendo mucho en la historia, digamos, hasta el siglo pasado. Enviar un correo y recibir una respuesta. ¿Y cómo es la situación ahora? Hoy en día las teleconferencias entre diferentes ciudades se han convertido en un medio común. Se habla con personas que se encuentran en el otro extremo del globo como si estuvieran sentadas justo frente a usted.
o bien la retransmisión de un partido de fútbol del campeonato mundial. Mucha gente de todo el mundo está pegada a sus pantallas de televisión y ven el partido en directo. La vida ha cambiado mucho. Las condiciones de vida han cambiado. El ritmo de la vida se volvió muy diferente. Y es por eso, por lo que el antiguo mecanismo lento del conocimiento de las verdades superiores y de desarrollo espiritual, a través del abandono del cuerpo físico, a través de la estancia temporal en otras formas, en los planos sutiles del ser, a través de la obtención ahí de la información necesaria y luego el regreso al cuerpo físico, esta forma lenta de crecimiento ya no se ajusta al ritmo de vida moderno. Por lo tanto, no hay que despojarse del cuerpo físico y no perder tiempo en todas esas transformaciones. Sin utilizar métodos especiales en este mismo cuerpo para aprender a alcanzar estados de conciencia más elevados y proporcionarse de esta manera un crecimiento espiritual. Y los que ya han partido deben ser traídos de vuelta a través del procedimiento de la resurrección. Observo que hubo y hay personas que realmente pueden vivir todo el tiempo que consideren oportuno. Pertenecen a la categoría de personas que entienden y conocen lo que es la conciencia verdadera y la han experimentado. Y por lo tanto, en particular, entienden que la vida es la realidad más simple, más accesible y más natural. Y se logra con la ayuda del desarrollo de la conciencia. Y lo que se considera vida desde el punto de vista ordinario, desde el punto de vista de un estado de conciencia superior, todavía no es la vida verdadera, porque la vida verdadera es la vida eterna. Recordemos lo que nos dice Cristo, despertad.
En este sentido, ni siquiera la biología ortodoxa, aunque el vocablo biología signifique ciencia de la vida, incluso la biología, a pesar de todos sus éxitos, no ha llegado aún a una verdadera comprensión de lo que es la vida. Esto se debe principalmente a la falta de comprensión de que la vida está construida sobre una base espiritual y a la falta de claridad sobre lo que es la conciencia y el papel que desempeña. La conciencia es uno de los conceptos claves. Cuando desde el punto de vista de la cognición del mundo desaparece la necesidad de desarrollar la fase de la conciencia correspondiente a la descomposición de la materia física, la muerte se vuelve innecesaria. Además, ya se convierte como en un obstáculo porque conduce a una ralentización artificial del ritmo del desarrollo espiritual. Así, el antiguo modelo del desarrollo espiritual, es decir, el abandono del cuerpo físico, ya no es compatible con el ritmo actual de la sociedad, el ritmo moderno del desarrollo social, científico y técnico. Por eso el hombre está perdiendo el control sobre la creciente complejidad de la tecnología y con respecto a problemas generales como una amenaza nuclear o una catástrofe medioambiental global. El hombre percibe que es incapaz de hacer frente a los crecientes problemas del mundo exterior. Y la razón de esto es que el desarrollo de su mundo interior es mucho más lento de lo que se requiere hoy en día. Acelerar este desarrollo y aprovechar por fin todo su potencial es la tarea de la actualidad. El destino de todos nosotros, el destino del mundo entero, depende de su decisión. Por cierto, hablando del potencial, la ciencia ha dicho que el hombre de hoy no utiliza más del 5% de su cerebro. Pero es necesario considerar que la ciencia sabe poco sobre la función de algunos órganos, como la parte del cerebro llamada glándula pituitaria o hipófisis.
Por tanto, aún es demasiado pronto para hablar de utilizar el 5% del potencial del cerebro. En la práctica, el ser humano aún no ha empezado a utilizar su potencial. El hombre parece vivir en la antesala de un gran edificio de varios pisos, que es su hogar, solo que no es consciente de ello, ni siquiera conoce la existencia de otras habitaciones y de otros pisos. Apropiarse de estas áreas que pueden y deben pertenecerle por derecho pasa por el desarrollo de la conciencia. Así que debemos iniciar un nuevo camino de desarrollo, un nuevo camino que nos lleve a la inmortalidad y a la resurrección. Entonces el hombre podrá finalmente alcanzar una verdadera armonía en su desarrollo interior y exterior. Y esto permite avanzar hacia una vida llena de alegría y felicidad. El siguiente principio: basta con un individuo que pueda resucitar y restaurar el mundo, y entonces ya no podrá ser destruido. En el campo de la información existe este principio: si algo se hizo una vez, entonces en el tiempo en el que se hizo, existirá para siempre. Así, si algo se ha hecho una vez, entonces basándose en ese momento pasado, en el tiempo, puede repetirse en cualquier otro momento. Así, por ejemplo, si hay una sola materialización de un objeto, esta puede tener lugar en cualquier otro momento y extenderse a cualquier otro objeto. Y lo mismo ocurre con la resurrección. En general, si algo se hace una vez, ya es indestructible. Para el individuo, esto significa que la idea de la eternidad del mundo siempre conducirá a la materialización de lo eterno en todas las realidades. Y si la personalidad puede resucitar y restaurar el mundo, entonces el mundo ya no podrá ser destruido en ninguna circunstancia.
Resurrección y la confirmación del hecho de la resurrección es un proceso simultáneo para el mundo entero. El hecho de que la constatación del hecho de la resurrección sea un proceso simultáneo para todo el mundo significa que el evento se produce en todas las estructuras del mundo de forma instantánea, sin ninguna transmisión de información de un lugar a otro. Es decir, después de la resurrección, la información estará en todas partes. Ya hemos visto este fenómeno en el capítulo 1 cuando hablábamos de los potenciales del león. La conciencia humana y sus órganos, si se entiende correctamente su relación, constituyen el origen de la resurrección. La resurrección es un acto de creación. A menudo se considera que la resurrección consta de dos etapas. En la primera etapa, cuando el proceso de resurrección aún está en curso, la persona que resucita no se asemeja todavía del todo a una persona viva, ordinaria. En la segunda etapa, cuando el proceso de resurrección está casi completado, la persona de vuelta a la vida es casi ya una persona viva, ordinaria. Sin embargo, hay que señalar que esta división especulativa del proceso de resurrección en dos etapas es un reflejo de la función de la glándula pituitaria al nivel de la información de los vivos y al nivel de la información de los resucitados. Es decir, esta división condicional de la resurrección en dos etapas es realizada por la propia glándula pituitaria. Por lo tanto, basta con adaptar la función de la glándula pituitaria de forma correcta y entonces la resurrección puede producirse incluso como consecuencia de esto solamente. Este principio sugiere, por lo tanto, que para resucitar uno simplemente tiene que dar la información correcta a alguno de sus órganos, como la glándula pituitaria. Por lo tanto, un elemento importante de la resurrección es el conocimiento del individuo de las vías de acceso a su propia conciencia en relación con sus órganos.
El desarrollo humano debe considerarse como un desarrollo integrado de todo el mundo existente. Este principio es un reflejo del principio 1.4, pero allí se trataba del desarrollo de la conciencia y aquí se trata del desarrollo de toda la persona. Cuando un ser humano se desarrolla, todo el mundo existente también lo hace. Un hombre puede desarrollar el mundo y crear mundos a expensas de su propio intelecto, de su conciencia, de su espíritu, o en términos más sencillos, a expensas de un nivel diferente de su desarrollo. Cuando el hombre puede resucitar a otras personas y demostrar de este modo que no existe la destrucción y que sencillamente no se debe morir nunca, significa que el mundo ya se ha estabilizado. La estabilidad del mundo, su esencia eterna, es un signo de su complejidad. El siguiente principio se complementa con los dos anteriores. El principio de la resurrección se correlaciona con el principio de la organización humana que considera el desarrollo atemporal del mundo entero. El, para la vida cotidiana es muy importante el siguiente principio. El dolor, el desaliento y la nostalgia no son una manera de entender el mundo. Solo la alegría, la luz y el amor representan una manera de entender el mundo. Donde todo es eterno, donde no hay destrucción, donde el hombre es libre, donde puede desarrollarse, donde todo es bello, hay alegría, luz y amor. Allí ya no hay lugar para la pena, la tristeza y otros sentimientos negativos. No queda espacio para ellos porque todo está lleno de amor y de luz. Como ya no habrá emociones negativas en el futuro, tenemos que darnos cuenta de que las emociones negativas obstaculizan ahora nuestro progreso y frenan nuestro desarrollo espiritual.
La pena, el desánimo, la envidia, la ira y otras emociones negativas son elementos que luego se disipan, comienzan a disiparse con el inicio del desarrollo espiritual. Recordemos una frase que se mencionó en la introducción: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Vemos que desde tiempos inmemoriales se sabe que el amor desempeña un enorme papel en la obtención de estados superiores de conciencia. Y no solo el amor, sino también otras emociones positivas. A su vez, los estados de conciencia más elevados nos ayudan a profundizar en las emociones positivas, ayudan a llenar todas las células del cuerpo. Y esto, a su vez, conlleva un crecimiento espiritual mayor y así sucesivamente. El proceso es infinito. Y como ya se ha dicho, la transición a estados de conciencia cada vez más elevados es el camino hacia Dios. La personalidad persiste después de la muerte biológica, incluida la cremación. En este último caso, la estructura de la personalidad de la persona incinerada se adhiere a cada partícula de ceniza que queda tras la cremación. Esto quiere decir que los cambios en el cuerpo físico no son fundamentales. El modo en que el cuerpo físico se modifica es irrelevante. Lo mismo se refiere a cómo se disuelve y se transforma en un conjunto de partículas o incluso de microelementos. Todo eso es de importancia secundaria porque el alma siempre puede reconstruirse completamente en el mismo cuerpo. Así que este principio indica que la materia puede regenerarse totalmente sobre la base del espíritu, sobre la base del alma. Nos viene a la mente la famosa leyenda del ave fénix que resurgió de las cenizas.
Y ahora vemos que la resurrección de las cenizas no es simplemente una imagen poética, es una realidad. Ahora vamos a pasar a los principios del segundo nivel. El primer principio aquí es prácticamente obvio. El hombre es una sustancia eterna por el principio de su creación. Por tanto, la resurrección se basa en la revelación de lo fundamental en el hombre. El siguiente principio se relaciona con el principio 1.4 y 1.11. Existe una interdependencia entre la estructura espiritual y la estructura física. Al cambiar la información sobre la estructura física en el área del espíritu, podemos cambiar el espíritu a un nivel en el que sea capaz de cambiar la estructura de cualquier estructura física, incluida la creación del cuerpo físico. Al elevar el espíritu a un nivel en el que es capaz de cambiar no solo la estructura física, sino de crearla y de crear particularmente un cuerpo físico, la consecuencia es que una persona puede no morir en absoluto. Y si la persona puede no morir, también es capaz de resucitar a otro. El siguiente principio. El tiempo y el espacio no limitan la duración de la vida. El concepto de la duración de la vida está determinado por la relación del espíritu con el espacio y el tiempo. En el capítulo anterior aclaramos lo que es el alma, el espíritu, la conciencia. Ahora continuaremos la conversación sobre los términos utilizados y dedicaré algunas palabras al espacio y al tiempo. El espacio. El espacio es una construcción de la conciencia, como lo es el tiempo también. El espacio es una estructura para la realización de la acción del alma, del espíritu, de la mente y del cuerpo.
Existe el espacio del alma, el espacio del espíritu, el espacio de la conciencia y el espacio del cuerpo. El espacio del cuerpo es el espacio, perdón, es el lugar donde se mueve el cuerpo, o sea, no es más que el espacio físico. El espacio del alma es la naturaleza es la estructura de la organización del mundo. El concepto de espacio físico ya ahí no corresponde. El espacio del alma tiene prioridad sobre los demás espacios. Nótese que el espacio del alma es secundario al alma misma. El alma es la base. El alma existe en un determinado espacio absoluto donde Dios lo creó. El alma existe en el espacio de la acción, donde se relaciona con la noción de la conciencia. Cuando una persona piensa en algo, esto ocurre en el espacio del pensamiento. El espacio puede ser tanto individual como colectivo. Cada persona tiene un espacio de pensamiento individual. Cuando varias personas están viendo una película juntas, por ejemplo, en un cine, el espacio de pensamiento se convierte en comunitario. La forma en que la conciencia reacciona a lo que ocurre es esencial porque la conciencia puede transformar el espacio, incluido el espacio físico. Basta con dar a la conciencia el impulso para actuar y el espacio cambia. En cierto modo, para los resucitados, el espacio crece. Para el resucitado, el espacio crece desde el interior de cada célula, de cada microelemento, de cada conexión informacional y a medida que crece, rellena la estructura informacional del resucitado.
En este sentido, por tanto, el espacio constituye también un elemento de la acción. He desarrollado y hasta cierto punto implementado también dispositivos tecnológicos para la regeneración de órganos extirpados en ellos el espacio se comprime hasta tal punto que el nivel macro se convierte en un nivel micro, o sea que la conciencia capta los procesos micro y macro al mismo tiempo. Y estos escenarios tecnológicos permiten la regeneración total del organismo, la resurrección del ser humano, porque se trata de la resurrección, porque la estructura espiritual de la persona está plenamente identificada. La función principal de estas instalaciones es implementar un algoritmo que permite desarrollar la conciencia de una persona por analogía hasta que sea posible la regeneración completa de la materia. En este caso, el espacio puede considerarse como una herramienta de trabajo para la creación de ciclos tecnológicos de resurrección. A menudo se oye hablar de mundos paralelos, de espacios paralelos. En realidad no hay nada particularmente paralelo, sino que en el mismo área del espacio, incluso en el mismo punto, todo puede serlo. O más exactamente, todo en ese punto puede ser una manifestación de la conciencia colectiva. Uno de los invitados que visitan nuestro espacio es el Yeti, el pie grande, el hombre de las nieves. Él representa un tipo diferente de humanos. Es de aquellos que recibieron una forma alterada debido a la transmutación, es decir, debido a estados de trance recibieron un parámetro de mutación
y como resultado pasaron a otro espacio. Así que se han separado del hombre y su desarrollo ha tomado un camino diferente. Allí tienen una tierra infinita y plana donde hace bastante frío. A veces llegan a nuestro espacio y entonces se puede conocerlos, pero básicamente son criaturas de otro mundo. Otros visitantes conocidos de la Tierra son las tripulaciones de los ovnis, los objetos voladores no identificados. Los ovnis son en su mayoría objetos fabricados artificialmente, que o bien son extraterrestres o pertenecen a la problemática de otros espacios. Es decir, los objetos de este tipo observados no proceden necesariamente de otros planetas, sino que pueden ser simplemente el resultado de la visualización de otros espacios. Los pilotos de los ovnis, o mejor dicho, los seres, proceden de otras civilizaciones, y tienen un aspecto parecido a los humanos y de carácter biológico o de nivel superior. Los ovnis en sí mismos se perciben mayoritariamente como discos esféricos, aunque en realidad pueden tener una forma arbitraria, solo que a través de la estructura de nuestro espacio se perciben así.